¿Qué onda, chavos y chavos? Bienvenidos a esto que es nada más ni nada menos que The Fox Place. Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos aquí para hablar sobre la última película del Rebuild of Evangelion. Es decir, Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time. Y bueno, eso significa tanto que mi tiempo haciendo teorías locas, pero sobre todo, de hablar de este que para mí es mi anime favorito, ha llegado a su fin. No porque me disguste hacerlo, sino porque, como lo dije, es un ciclo que quería cerrar, ya que quiero enfocarme en otras cosas. Por lo que sí, hoy será la última vez que hable de Evangelion en este canal. Bueno, solo habrá una vez más, en la que hablaré sobre la película con algunos miembros de mi servidor de Discord. Pero hoy hablaré de mi opinión en solitario, así que vamos a averiguar si la espera y la conclusión valieron la pena. Bueno, primeramente haremos un resumen de la película con spoilers, así que estás a tiempo de irte si no la has visto y no quieres spoilearte, para después dar mi opinión y el veredicto final. Así que comencemos. La película abre con un breve resumen de las 3 películas anteriores del Rebuild of Evangelion, para después mostrarnos lo que ya habíamos visto en el adelanto de 10 minutos, es decir, la operación de Will en París, que tenía como objetivo retirar la barrera L, en español agua que le da a la tierra y al océano ese color rojo, y en cuya superficie no puede vivir un Lilim si no se va a hacer jugo de naranja, del cuartel de Euronerv, con el objetivo de acceder a las piezas de un EVA para poder reconstruir a la Unidad 2. Teniendo como parte de esta operación a Maya, Ritsuko, Midori y otros técnicos de Will encargándose de activar el dispositivo, mientras que Mari, a bordo de su EVA Unidad 8, les conseguirá tiempo, pues Nerv, o mejor dicho Gendo y Fuyutsuki, envían unidades Evangelion para frustrar la operación, y entre estos EVAs tenemos por un lado los que parecen drones, y los otros que en conjunto forman un cañón de positrones, que ya no requiere de la electricidad de todo Japón porque cada unidad tiene un motor S2 interno. Al final, la operación de Will es un éxito, y luego, en los créditos iniciales, pasamos a Shinji, Rei y Asuka, que continúan su recorrido por la Tierra Roja en busca de los Linim. Bueno, Shinji porque es arrastrado a la fuerza por Asuka, porque recordemos que el joven Ikari de nuevo está traumado y trastornado luego de la muerte de Kaoru, y de que de nuevo en su afán de salvar a alguien, casi se carga al mundo. Pero bueno, luego de caminar por un rato, cae la noche, y una camioneta llega al punto donde nuestros pilotos se pararon por un momento. Después de eso, Shinji despierta en una clínica, donde tanto él como los espectadores nos topamos con nadie más ni nadie menos que con Touji Suzuhara. Así es, el buen Touji sigue vivo, así como muchas otras personas, como Kensuke y Hikari. Y eso no es lo único. Resulta que Touji se ha casado con Hikari, y tienen una hija, llamada Tsubame. Así como también enterarnos que en realidad Will sabía que había gente que había sobrevivido en las ruinas de Tokio 3, ahora renombrada la Villa 3, y que les habían dado recursos para poder vivir en un lugar que parecía imposible de habitar, cosa que lograron gracias a dispositivos antibarrera L como el que había en París, pero que aquí forman en conjunto una barrera protectora en torno a la villa, pues además del peligro que representa para un Lilim estar ahí, también están los EVAs infinitos que vimos desde la 3.33, que no sé ustedes, pero a mí y a mi hermana esto nos pareció una referencia a Shingeki no Kyojin. Como sea. También nos damos cuenta de que Kensuke tiene una relación muy cercana con Asuka, pues esta lo llama Ken Ken. ¡Wow! Nos fuimos por ¿cuántos? 5 minutos y nos enteramos de esto. No me desagrada, pero fue algo llamativo la primera vez que vi la película,
Así como también el hecho de que Shinji y los espectadores nos damos cuenta de que Asuka también lleva una gargantilla de SS, lo que hace que Shinji tenga recuerdos de Vietnam y cante Guadalajara. Sí saben a lo que me refiero. Con el pasar de los días pasan muchas cosas. Shinji sigue deprimido, a la vez que Asuka tiene que forzarlo para que coma. Y por otro lado vemos a Rei, a quien todos en la villa la llaman gemela, pues a ella se le quedó marcado que Shinji le dijo que no era Rei. Y comienza a adaptarse a ayudar a la comunidad, sembrando y haciendo otras cosas. Y también nos damos cuenta de que Tsubame se encariña bastante con ella. Pero bueno, en términos generales vemos cómo Rei aprende a conocer el mundo y... voy a ser sincero, es sencillamente adorable. Y es lo que me gusta en sí del personaje de Rei, que descubre el mundo poco a poco y no es que sea un personaje frío porque no tenga emociones, sino porque, como lo hemos dicho en varias ocasiones, no sabe cómo expresarlas. Y aparte de eso, también es lindo cómo empieza a formar lazos, además de tratar de reconectarse con Shinji, quien quiere que lo dejen solo, pues dice que cada vez que ha tratado de salvar a alguien, ha fallado, y en el proceso casi destruye al mundo. Y le pregunta a Rei por qué todos en la villa, o por lo menos Touji, Kensuke y Hikari, son tan amables con él y no lo odian después de lo que él ha hecho. A lo que Rei le responde que es porque lo quieren. Y algo que yo recuerdo cuando vi la película con los miembros de The Nexus Project es que alguien hizo esa pregunta: ¿por qué cuando vieron a Shinji no lo quisieron golpear ni le gritaron de tantas cosas? Sin embargo, algunos también, entre ellos estaba Nex, dijeron algo que es muy cierto, y es el hecho de que tanto Touji como Kensuke como Hikari ya han madurado finalmente, y es por eso que ya ven las cosas de una manera diferente. Un comentario que cobra más relevancia con dos pláticas que tiene Shinji poco después. Una con Touji, en la que este le cuenta que durante estos 14 años, entre el tercer y cuarto impacto, él tuvo que aprender a hacer cosas que le disgustaban. Entre ellas cocinar. Recordemos que él decía que jamás iba a cocinar, pero lo terminó haciendo. Pero también por otro lado, él dice que en el proceso hubo muchos a los que no pudo salvar, pero no por eso se quedaría lamentándose, sino que seguiría adelante ayudando a otros y honrando la memoria de los que ya no están. La segunda plática es con Kensuke, quien además de enseñarle a pescar, lo lleva a conocer a una persona. Un joven de 14 años llamado Ryoji Kaji. ¿Qué? 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 Sí. Resulta que este chico es hijo de Misato y Kaiji. Y de paso nos enteramos que Kaiji murió hace 14 años, dando su vida para detener el tercer impacto. Más adelante se nos muestra un pequeño flashback en el que vemos un poco de cómo estuvo la cosa, siendo remarcables la despedida de Kaiji y Misato, y por otro lado que vemos a la unidad Mark VI con la lanza de Longinus en una mano y la cabeza de Lilith en la otra, lo que nos da a entender que luego de que el Mark VI pilotado por Kaoru detuviese a la unidad 1 y con esto el tercer impacto, esta comenzaría un nuevo impacto pero con las piezas y designios de Cele. Sin embargo, lo que Kaiji debió hacer provocó que la unidad Mark VI se empalara a sí misma con la lanza de Cassius, que ahora es otra lanza de Longinus, deteniendo el impacto y siendo esto lo que le dio más en la torre al mundo, dejándolo como lo vimos en la 3.33. Pero de momento dejemos de teorizar y sigamos. Lo importante de la conversación entre Shinji y Kensuke es que al contarle sobre todo lo que hizo Kaiji, y el que Misato, pese a la pérdida y a desprenderse de su hijo, siguió adelante, buscando cumplir el sueño de Kaiji, restaurar el mundo y asegurar un futuro para la humanidad. Estas pláticas son las que hacen mella en Shinji, pero lo que termina convenciéndolo de hacer lo correcto es la muerte de la Rei que conocimos desde la 3.33, y a la que vimos crecer y aprender en el primer acto de la cinta. Un destino que Rei sabía que tenía determinado, por no haber regresado a Nerf, pues su campo AT no podía mantenerse sin estar en la cámara en forma de Sephiroth. Lo impactante de esto es que antes de su muerte, Rei, pese a ser consciente de su destino, nos muestra su tristeza y su miedo a morir, lo que refleja que ha cambiado y ya no es solo un individuo que solo sigue órdenes. Sin embargo, pese a la tristeza, se despide de Shinji con una sonrisa diciéndole:
Quería quedarme a vivir en la villa. Quería seguir cargando a Tsubame. Quería estar con el chico que me gusta. Y así, Rei se convierte en LSL en frente de Shinji, quien llora porque fue hasta el final que pudo tenerle cariño a esta copia de Rei, luego de que la rechazó tras que Fuyutsuki le contara la verdad. Sin embargo, pese a sentirse triste, Shinji sabe que tiene que hacer finalmente las cosas bien. Debe finalmente madurar y enmendar sus errores, no solo por otros, sino también por él mismo. Porque sabe que llorar no arregla nada, y nada cambiará si uno no está dispuesto a pararse y seguir avanzando. Por lo que cuando el Wunder llega a recoger a Asuka y a reabastecerse, Shinji le dice que quiere acompañarla. La pelirroja acepta y le dispara con un taser. Después de eso, Shinji despierta a bordo del Wunder, donde Sakura se topa con él y le da una bofetada, preguntándole enojada y entre lágrimas por qué volvió a subir a un EVA. Posteriormente, Shinji es encerrado, mientras Misato, Ritsuko y el resto de la tripulación se preparan para una última operación, que consistirá primeramente en dejar en el espacio cápsulas con muestras de cada forma de vida en el mundo, para que cuando todo termine, este pueda ser habitado nuevamente. Y lo que nos importa es que el Wunder viajará a la Antártida, el epicentro del segundo impacto, pues Gendo y Fuyutsuki han llegado allí en la Luna Negra, recordemos que allí está el Geofront, para de esta manera comenzar su propio impacto, en el cual, pues como sabemos, Gendo lo que busca es obtener finalmente un poder divino, para de esta manera poder reencontrarse con Yui, a pesar de que en el proceso se carga a todo el mundo. Pero bueno, en el trayecto a la Antártida escuchamos una conversación entre los principales tripulantes del Wunder, principalmente Hyuga, Shigeru, Sumire, Koji y Midori, quien expresa su desconfianza y desdén porque Shinji regresó al Wunder, remarcando que él fue el responsable de la muerte de su familia, a lo que Hyuga le responde que él no quería hacerlo, además de que Misato ha tomado responsabilidad de él y bueno, sabemos que no lo mató cuando tuvo la oportunidad porque aún le tiene cariño. Esta respuesta de Hyuga tengo que decir que me parece un poco irónica porque recordemos que cuando se topó con Shinji en la 3.33, bueno, no que se tope con él, sino que lo vea cuando entra a la cabina del Wunder, lo está viendo con una cara de te voy a partir el lo está viendo con una cara de te voy a partir la cara. Pero en fin. Más adelante, antes de que Mari y Asuka suban a sus EVAs, van a ver a Shinji, donde Mari se presenta formalmente con él, mientras que Asuka le agradece por haberle cocinado y que hubo un tiempo en el que él le gustaba. Por otro lado, Shinji también habla, diciéndole que de nada sirve llorar y cerrarse en sí mismo, y mucho menos que no estés dispuesto a levantarte y hacer lo correcto, y seguir viviendo, lo que hace que Asuka le diga que ha crecido. Y finalmente, hemos llegado a la hora cero, y el Wunder se aproxima a la Antártida, pero cuando todo parecía calmado, aparecen otras naves similares al Wunder, cuyo nombre no recuerdo, pero el caso es que forman parte de una serie de 4 naves que fueron creadas como parte del proyecto de instrumentalización humana, al menos el plan que Gendo tenía en mente. Y nos enteramos que el Wunder era parte de esas 4 naves, pero Kaiji logró robarla antes y dársela a Misato y a la futura Will, cosa que debió pasar antes de su muerte, muy seguramente por encargo del gobierno japonés. Pero bueno, la cuestión es que 2 de estas naves comienzan a atacar al Wunder, a la vez que aparecen otros EVAs, los cuales son la Unidad 7. Pero antes de que puedan acercarse al Wunder, Mari y Asuka los interceptan a bordo de sus EVAs y comienza la batalla. Pero no deben perder su objetivo, que es la Unidad 13, el detonante del impacto final, por lo que deben inutilizarlo o destruirlo. Tras acabar con los EVA 7, Asuka llega hasta donde está la Unidad 13, pero cuando trata de destruirla, un campo AT aparece, lo que sorprende a Asuka, porque la Unidad 13 no tiene ningún piloto en su interior, por lo que se da cuenta que es el campo de su propio EVA, y se cuestiona si la Unidad 2 le tiene miedo al EVA 13.
En cuanto a esto, siento que es más que la unidad 13 puede manipular el campo AT de otro EVA, pues recordemos que en sí, la unidad 13 no tiene un campo AT, ni siquiera cuando Shinji y Kaoru lo piloteaban, y en realidad su campo AT era generado de manera externa por 4 drones de la serie Nemesis, y el cómo opera sin un piloto es más por el hecho de que es un Adán rezagado, y recordemos que finalmente Shinji lo hizo despertar durante el cuarto impacto. Y lo único que necesita para poder comenzar meramente un impacto es un catalizador, como lo fue el 12º ángel en el cuarto impacto. Pero volviendo con Asuka, al ver que no puede dañar al EVA 13, activa el protocolo 999 de su EVA, lo que hace que a ella le salga un dispositivo anti-L del ojo que tenía cubierto por su parche, el cual parece que funcionaba como un inhibidor que impedía el avance de la contaminación que sufrió a causa de Bardiel durante la prueba de la unidad 3, además de que este protocolo le inyecta sangre del 9º ángel al EVA 2, lo que causa que cambie y tenga una transformación similar a la unidad 1 durante el tercer impacto. Sin embargo, esto no sirve de mucho porque el EVA 13 la termina usando como catalizador, además de que la gargantilla de SS de Asuka no se activa a tiempo. Para empeorar las cosas, el Wunder es dejado fuera de combate por la tercera nave de Nerv y por un viejo conocido, el EVA Mark IX, o el Adams Vessel, que infecta de nuevo al Wunder y toma control de él. Además de esto, Misato se percata que Gendo los está esperando afuera del Wunder, por lo que ella y Ritsuko bajan para que después Misato le pegue 2 tiros en la cabeza a Gendo, quien sin problemas se reacomoda los pedazos de cerebro que se le cayeron y se quita su visor, revelando que se ha fusionado con la llave de Nabucodonosor, lo que nos confirma que este artefacto suple la función del embrión de Adán en la serie original y el manga, para después destruir parte del Wunder con un rayo de ángel y así sacar a la unidad 1, pues también la requiere para su plan, hasta que finalmente se va. En medio de todo esto aparece Shinji, diciéndole a Misato que pilotará la unidad 1 para terminar con esto y detener a su padre. Y porque no podía faltar, llega Midori apuntándole a Shinji con una pistola, diciéndole a Misato que le dé la orden y ella lo matará, pues no está dispuesta a dejar que Shinji suba al EVA y destruya el mundo. Sí, Einstein, claro que sí. Mata a la única persona que puede detener a Gendo, pese a que al fin está dispuesta a hacer lo correcto, y para acabarla de fregar, llega también Sakura con una pistola, con la misma explicación. Shinji se disculpa con ella, pero le dice que debe subir al EVA. Pero Sakura no quiere escucharlo y jala el gatillo. Pero Misato se interpone y ella es quien recibe el balazo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sakura la p***! Pero bueno, al final las dos dejan a Shinji en paz y Sakura le cura la herida a Misato. Y aquí hay un diálogo que sencillamente amé. Pues primeramente Misato le dice a Midori y a Sakura que de no haber sido por Shinji, ella, Ritsuko, Maya, Hyuga, Shigeru y otros no seguirían con vida, pues él los salvó cuando Zeruel atacó Tokio 3. Por otro lado, Shinji le dice a Misato que tuvo la oportunidad de conocer a Kaiji, y que le agradó bastante. Luego de que Ritsuko le dé su antiguo traje Plug y una gargantilla de SS, Shinji se despide de Misato, como un hijo despidiéndose de su madre. Y es emotivo, pues a fin de cuentas Misato fue como una madre para Shinji, y es lindo ver que ese lazo, pese a todo lo que ha pasado en estos años, sigue sin romperse. En ese momento llega Mari, para ayudar a Shinji a llegar a la unidad 1. Tomen nota que esto será importante más adelante. En fin, Shinji con la ayuda de Mari logra llegar, y antes de irse, Mari le dice a Shinji que la espere, a lo que él asiente y entra a la unidad 1, donde nos topamos con Rei 2. Sí, la Rei que todos conocemos y que también queremos. Ambas me caen bien, tanto Rei 2 como la Rei de la 3.33. Y he de decir que se ve adorable con el pelo largo. Rei le pide disculpas a Shinji por no haber podido lograr que él dejara de pilotear, para que así, según ella, pudiera finalmente ser feliz. A lo que Shinji le responde que no se preocupe, que se alegra de verla y que ahora él se encargará de todo. Y así comienza la batalla final.
entre Shinji y su EVA 1 contra Gendo, su padre, quien controla al EVA 13. Cada uno armado con una lanza, Gendo con la de Longinus y Shinji con la de Cassius, la cual se restauró cuando Shinji tomó control de la unidad 1. Sin embargo, vemos que Shinji no puede hacer mucho, pues ambos EVAs se mueven igual, y Gendo le responde a Shinji que no vale la pena seguir luchando, que solo acepte ser parte de su plan. Shinji entiende esto, pero obviamente no va a ceder así de fácil, por lo que le pregunta a su padre por qué quiere hacer esto, usar todas las piezas que ha reunido y el antiuniverso. En términos simples, un plan imaginario a partir del cual Gendo llevará a cabo su plan y lo reflejará en la realidad, y cuyo principal factor es básicamente una red gigante como la que vimos en The End, bueno, no exactamente igual porque esta es más perturbadora, para generar la instrumentalización. Gendo responde que es porque quiere reunirse de nuevo con Yui, y aquí, al igual que en el anime, pero sobre todo en el manga, vemos parte del pasado de Gendo, y nos percatamos que en varios aspectos Shinji sí era bastante parecido a él, pues Gendo también se relegaba y buscaba no tener vínculo con ninguna persona a través de los libros, el piano y sus reproductores DAT. Sin embargo, eso cambió cuando conoció a Yui, quien le enseñó lo bello que era el mundo y a poder interactuar con otros. Cabe recalcar que vemos a Mari en sus recuerdos, aunque a diferencia del extra stage del manga, parece que aquí sí interactuaron más. En fin, luego nos cuenta cuando Yui desapareció y del cómo él pensó que no podía volver a su anterior vida, por lo que buscó recuperarla. Primero a través de Rei y luego con el proyecto E y la instrumentalización humana. Pero en ese proceso fue cuando se alejó de Shinji, porque tenía miedo, cosa que se refleja aún incluso aquí, pues cuando Shinji trata de acercarse a él, aparece un campo AT. Mientras tanto, en el mundo real, Misato ordena que evacúen el Wunder, pues ella debe entrar al antiuniverso para poder darle a Shinji un último artefacto para poder terminar la instrumentalización. La lanza de Gaius, la cual fue hecha con parte de la Luna Negra, lo cual no es tan descabellado porque a fin de cuentas tanto la lanza de Longinus como la de Cassius, que utilizaron tanto la unidad 13 y 1 respectivamente, fueron creadas a partir de la Luna Negra. Y por otro lado, Mari logra entrar a la nave de Nerv donde estaba Fuyutsuki, quien le dice que él ya jugó su papel y que las piezas que están allí, que ahora nos damos cuenta de que son los otros EVA faltantes, es decir, la unidad 10, la unidad 11 y la unidad 12, pueden ser usadas ahora por Mari como ella desee. Finalmente, Fuyutsuki se despide de Mari llamándola Mari Iscariote. Curioso apellido, el cual Mari dice que no había usado en un largo tiempo. Mari se va, y Fuyutsuki ve por última vez la foto que tenía de Yui, antes de volverse LSL. Regresando con Mari, esta se enfrenta a estos últimos 3 EVAs, asimilándolos con la unidad 8. Por otra parte, Misato logra llevar la lanza de Gaius hasta Shinji, dando su vida en el proceso. Shinji le agradece a Misato, a lo que Gendo le responde que en serio ha crecido. Para no hacer largo esto, al final Gendo comprende que en realidad siempre tuvo una manera de poder recordar a Yui, y esa fue Shinji, pues a fin de cuentas, Shinji fue el fruto del amor de ellos dos. Sin embargo, se cerró en la idea de llegar a desafiar incluso a Dios con tal de recuperar a Yui, sin poder terminar ese ciclo, y además se alejó de Shinji, pensando que era lo mejor para él, por lo que finalmente desiste, se disculpa con Shinji y desaparece. Al final solo queda el tercer elegido, y tanto Kaoru como Rei más adelante aparecen. El primero se alegra al ver que Shinji por fin es feliz y que ha madurado, y se disculpa por no haber podido hacerlo feliz. Además de que se nos da a entender que Kaoru ha estado destinado a repetir el mismo papel una y otra vez, conectándonos con la serie original, con The End of Evangelion y con el manga. Por otro lado, cuando Shinji se encuentra con Rei, ella le pregunta qué es lo que desea, y él le dice que quiere que el mundo vuelva a albergar vida como antes del segundo impacto, un mundo en el que espera encontrarse con los que aún pueda,
de aquellos que conocía. Y por qué no, conocer nuevas personas, vivir en este nuevo mundo. Aunque la única cosa que desea que cambie es que los Evas dejen de existir. Por lo que finalmente Shinji y Rei se despiden. Y así comienza la cancelación de la instrumentalización humana. Además, Shinji se despide de Asuka, quien aún sigue viva, en una escena que nos recuerda al final de The End of Evangelion. Solo que aquí las cosas sí estuvieron bien. Shinji le agradece a Asuka por haberle dicho que le gustaba, diciéndole que también a él le gustaba a ella. Al final se despide, diciéndole que le saluda a Kensuke. Y vemos que Asuka despierta en un plug de entrada cerca de la casa de Kensuke. Finalmente, la instrumentalización se cancela, y uno a uno los Evas desaparecen. Y es aquí donde Shinji se reencuentra con su madre por última vez, entendiendo que ella siempre lo estuvo cuidando, sin importar que hubiera desaparecido, entendiendo también que lo único que Gendo quería era despedirse de ella. Los Evas finalmente son destruidos y Shinji cumple su promesa reencontrándose con Mari. En la última escena, vemos a un Shinji ya más grande en una estación de tren, aún portando su gargantilla de SS. He de decir que se ve bastante bien. Del otro lado del andén, vemos a Rei y a Kaoru. Bastante curioso. Pero lo que nos importa es que una persona le cubre los ojos a Shinji preguntándole quién es. Y podemos darnos cuenta de que es Mari, quien también se ve bastante bien, he de decirlo. Y nos podemos dar cuenta de que su relación se ha fortalecido a lo largo de este tiempo. Con esta escena no pude evitar decir: ¡ah, picarón! ¡Qué extraños poderes posees que te hacen irresistible a las mujeres, joven Ikari! Pero también he de decirlo, me sentí bastante feliz por Shinji, pues al fin ha madurado y también ya es feliz. Y qué mejor que compartir esa felicidad con otra persona, Mari. Y allí termina la película, con Mari quitándole la gargantilla y ambos yéndose tomados de la mano. Esta sin duda, al igual que la película de The End of Evangelion, es una película que también ha dividido a la audiencia. La gente a la que le gustó, la gente que más o menos, la gente a la que de plano no le gustó. Pero bueno, ¿cuál es la opinión que yo tengo con respecto a Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time? He de ser sincero. La primera vez que la vi, me sentí como cuando vi The End of Evangelion. Sin embargo, hubo algo que cambió. Y eso que cambió simplemente fue el hecho de que todo lo que vi a lo largo de las 2 horas con 50 y tantos minutos que duró, me gustó. Me gustó bastante. Me gustó este último capítulo, este desenlace. Me gustó el cierre de muchos de los personajes. Obviamente Shinji es el principal de ellos. Me encantó bastante que finalmente pudo autosuperarse, que por fin maduró, que por fin ya es feliz. Y así, el desarrollo de todos estos personajes fue sin duda alguna muy bueno. Incluso esta película me hizo empatizar con un personaje con el que yo pensé que nunca iba a empatizar. Y ese personaje es Gendo. Y ustedes saben que a mí no me caía bien Gendo. No porque fuera un mal personaje, es un muy buen personaje. Pero sin embargo, en esta película fue donde finalmente pude empatizar más con él y comprenderlo más. Y bueno, la pregunta del por qué me sentí un poco como con The End of Evangelion fue el hecho de que pues me introdujeron muchas cosas de golpe, pero eso me lo venían haciendo desde la serie original, y hubo algunas cosas que o tuve que investigar o tuve que teorizar por mí mismo. Pero sin embargo, la idea central se entiende. Se entiende que finalmente
Shinji ha podido romper todos sus ciclos, que está dispuesto a hacer lo correcto y a finalmente buscar esa felicidad. Y una pregunta que yo vi que rondaba en muchas partes es ¿por qué Shinji no se quedó con Asuka? Y sobre todo, ¿por qué se quedó con Mari? Y parte de esa respuesta, de la respuesta con la que yo me quedo, viene también por parte de mi hermana. Que de hecho, eso fue algo que también me llamó la atención. Que a mi hermana le encantó bastante esta película. Y cambió su percepción que ella tenía de personajes como Shinji o Rei incluso. Lo cual a mí me dice bastante porque pues ella odiaba a esos personajes. Pero bueno, cuestión, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué llegamos a la conclusión de esto? Y lo que ella me dijo es cierto. La relación que Shinji tenía con Asuka, vamos a ser sinceros, por más que fuera de esas relaciones de amor-odio en el anime, es una relación tóxica. Una relación que básicamente solo se podría basar en lo físico y en algunas otras cosas afectivas, pero que realmente no es una relación sana. Y aparte, la otra razón por la que no podía quedarse con Asuka, y eso fue algo que yo ya deduje, es que, pues a fin de cuentas, Asuka creció. El hecho de que ella sí haya seguido con su vida durante esos 14 años, la hizo crecer a un ritmo totalmente distinto a Shinji, porque Shinji estuvo durante 14 años en el EVA 1, sin enterarse ni pío ni pa. Y es por eso que él todavía no había crecido, todavía no había madurado. Y a pesar de que biológicamente parecería que tienen la misma edad, bueno, no pareciera, biológicamente tienen la misma edad, aún así, ya a nivel psicológico, ya cada uno había crecido a un diferente tiempo. Y es por eso que esa relación ya no podía darse. Porque lo que podía haber dado esa relación ya no estaba. Sí podía llegar a existir una relación de amistad, sí, pero ya no una relación amorosa. Ya no podía existir porque, como dije, valga la redundancia, ya habían crecido. Por lo menos Asuka ya había crecido. Y por otro lado, ¿por qué no se quedó con Rei? Con lo de Rei, siento que es simplemente por el hecho de que, bueno, Rei dejó de existir. Ok, seguía existiendo dentro de la unidad 1 y la vemos al final. Pero de nuevo, esa a final de cuentas fue una pérdida. Y ahí, Shinji estaba haciendo lo mismo que había hecho Gendo con esta Yui. Que se aferró tanto a ella que no podía dejarla ir. Que no podía cerrar ese ciclo. Y meramente es por eso. De que es como si fuera una pérdida de... no sé, se te muere tu pareja, tienes que superarlo. Eso es básicamente a lo que equivale la relación que tenía Shinji con Rei. Y es bueno ver que finalmente, pues, tanto se despide de Asuka como también se despide de Rei, cerrando finalmente ese ciclo. Lo mismo pasa con Kaoru. Se despide finalmente de él y rompe ese ciclo. También con su padre, también con Misato, con todos ellos lo hace Shinji. Y del por qué se queda con Mari, eso también se lo debo a mi hermana, de lo que me dijo, porque es muy cierto. Es por el hecho de que a pesar de que Mari no llegó a tener una interacción tan directa con Shinji, como si la tuvieron Rei o Asuka, siempre estuvo allí dispuesta a darle la mano cada vez que él lo necesitara. En el momento en el que Shinji estuviera más abajo, ella siempre estuvo allí para ayudarlo. Y fue una persona que lo aceptó desde el principio como era. Y eso fue a final de cuentas lo que forjó su relación. Tal vez no tuvo el mismo tiempo, pero muy seguramente ese tiempo se tuvo para finalmente conocerse, pues entre lo que vemos ya de cuando se reencuentran al final de la instrumentalización a cuando ya los vemos en la estación. Pero a fin de cuentas no es una relación que no tenga sentido ni razón de existir. Y es bonito ver finalmente eso, de que a final de cuentas Shinji pudo encontrar a alguien con quien compartir esa felicidad. Y pues, ¿qué puedo decir? Fue un final sin duda alguna excelente y asombroso. Más que nada, para mí también es muy significativo porque, bueno, no solo para mí, para muchas personas esto es significativo. Pero bueno, en mi experiencia, voy a hablar desde mi experiencia, pues Evangelion yo la conocí desde que tenía 14 años.
en 2014 básicamente. Y pues fue una serie con la que viví muchas cosas. Terminé la secundaria, terminé la preparatoria, conseguí mi primer empleo, entré a la universidad, o sea, es una serie con la que he crecido por mucho tiempo. Y pues por un lado sigo sin creerme que finalmente ha llegado a su fin. Sí, para mí son solamente apenas unos 7 años, pero por ejemplo, para la gente que lleva siguiendo esta serie desde 1995 también es una etapa. Y es una etapa muy significativa. Y yo de lo que siempre me acuerdo es que yo creo que sí lo recuerdan que lo decía, que para mí hasta que no saliera la última película lo máximo seguía siendo el manga, porque el manga me había encantado. Pero, y a pesar de que yo tenía mis dudas por todo lo que ya se había tardado la película y todo, aún tenía esa pequeña esperanza de que sí me podía llegar a encantar esta película. Y me encantó. Sin duda alguna me encantó. Pero bueno, creo que yo ya los mareé bastante con todo esto, pero pues creo que se entiende perfectamente lo que quería decir. Y es el hecho de que esta es una serie que yo siempre voy a atesorar. ¿La volveré a ver? Sí, claro que la voy a volver a ver, pero sin embargo, se cierra un ciclo para mí con este final. Se cierra un ciclo, tanto en cuanto a mis gustos como también en cuanto a mi propia vida incluso. Y de cierta manera me gusta pensar que pues yo crecí igual que Shinji. Y yo me quedo finalmente con esa reflexión, que es más del manga pero que sin embargo se aplica también aquí. Y es que no importa si el día es soleado o si es lluvioso, eso no importa. Lo que importa es que tú estés dispuesto a seguir adelante. Pues al igual que nuestro joven Shinji Ikari, nuestro futuro se extiende sin límites. Y bueno, solamente me queda decir, gracias Shinji Ikari por haberme permitido conocer tu historia y crecer a tu lado. Gracias Evangelion por demostrarme que una historia de robots gigantes y un montón de referencias religiosas me enseñaré tanto sobre la vida. Y por último, y no por eso menos importante, tengo que decirlo. Gracias, Hideaki Anno.